El contenido del siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores. Te invitamos al convite. Nosotros te abrimos los micrófonos. Tú pon la música, la historia y tu voz. Ponte en sintonía en la Pedagógica Radio y las emisoras comunitarias aliadas. El convite, una sola voz por la educación de los territorios rurales. Dirige y conduce Adriana Mendoza. Adelante, bienvenidos al convite. Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo convite, programa de la Pedagógica Radio dedicado a los territorios rurales y a la gente y a todas las personas, mujeres, hombres, que hacen parte de esa ruralidad y que ya hemos hablado muchas veces que no solamente habitan en el campo colombiano, sino que nuestra ciudad está llena de habitantes rurales, indígenas, afros, campesinos, que por distintas razones terminan acá. Por eso para Colombia el tema de la memoria ha sido un tema que se nos ha vuelto muy importante, afortunadamente, en los últimos años, ya que justamente toda esa movilización interna que hemos tenido, todas estas circunstancias, digamos, que han hecho de Colombia, como bien lo decía aquí acordándome de algún texto del Centro de Memoria Histórica, una nación desplazada, una nación que se mueve al interior de sus ciudades y que termina con una buena cantidad de sus habitantes rurales pues viviendo y haciendo parte de lo que son las urbes, a veces de manera muy difícil. Hoy estamos con un programa muy lindo, ya les vamos a contar de qué se trata, pero miren este nombre, El Caracol de las Pedagogías de la Memoria. Bienvenidos. Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, les decía que de alguna manera pensarse la pedagogía como un ejercicio de construcción de memoria no es una tarea fácil. Colombia ha venido haciendo, ha sido además, digamos, le ha regalado al mundo muchas experiencias bonitas. Tenemos un centro de memoria histórica nacional, pero Bogotá, que reconoce la diversidad, digamos, en su propia ciudad, tiene su propio centro de memoria. Y este centro de memoria se llama Centro de Memoria Paz y Reconciliación. Para los que están un poquito perdidos, los invitamos a conocerlo. Esto queda acá sobre la calle 26, junto al cementerio central. Y bueno, hace parte de un espacio que recoge la memoria de este país, un país que desafortunadamente a veces olvida muchos hechos que son importantes y que hacen parte fundamental de entender lo que somos. En estos ejercicios de construcción de estos centros de memoria, hay una pregunta que ha empezado a transitar y es ¿cuál es el lugar de la educación en estos centros de memoria? Y por eso nos encontramos con iniciativas bacanas, iniciativas como la de la cual vamos a hablar hoy acá en el Centro de Memoria Paz y Reconciliación, que tiene que ver con cómo entender el lugar de la pedagogía y la educación en los procesos de construcción de memoria. Para eso nos acompaña Jorge Bautista, que él es el coordinador del equipo de pedagogía y bueno, ya vamos a hablar con Jorge sobre eso, pero antes de eso toca saludar a los amigos que nos escuchan, un saludo muy especial a Leones Nocaima, a La Calera Estéreo, a la Radio Campesina en Inzacauca, un abrazo para ustedes que siempre nos están retransmitiendo algunos de nuestros convites y que siempre llevamos a ustedes también en el corazón. Por supuesto, un saludo muy especial el día de hoy a todo el equipo de pedagogía del Centro de Memoria. Síguenos en Facebook como @programa radial El Convite UPN y en Instagram como @elconvite. Vamos a empezar entonces y darle la bienvenida a Jorge. Jorge, bienvenido al Convite de la Pedagógica Radio.
Hola, profe, hola a todos y todas. Muchas gracias por invitarme. Muy feliz de estar acá compartiendo algunas ideas y aprendizajes. Pues para nosotros muy contentos, porque además quiero contarles, y si ustedes nos han seguido a nosotros así juiciosamente, si ustedes han sido nuestros oyentes juiciosos, saben que hace un tiempo hicimos un programa aquí también con la que hoy es la directora del Centro de Memoria, Andrea Mora, sobre la sala infantil, y recuerdan ustedes que hablamos un poco sobre lo que es, que hoy seguramente Jorge nos va a ampliar un poco más de esa experiencia, el trabajo con niños y niñas desde la primera infancia acá en el Centro de Memoria, que además es una vaina única en Latinoamérica, quiero decirles, esto no se hace en ningún otro país del mundo, y es pensar la memoria con los niños más pequeños, con los más chiquitos de nuestra casa, de nuestras comunidades. Y nosotros estamos muy contentos porque además este programa también le da la apertura a un ejercicio que la pedagógica se venía buscando hace rato nosotros queríamos hacer parte de esto, y es la práctica pedagógica de estudiantes de la licenciatura en educación infantil, nuestra licenciatura, que se mete en todo. O sea, nosotros vamos a las veredas, a las montañas, a los centros de memoria, a las bibliotecas, a los museos, a donde pueda estar el educador infantil está. Y hoy tenemos este reto de estar en el Centro de Memoria. Quiero darle la bienvenida a nuestras estudiantes que empiezan práctica el día de hoy en este escenario. Entonces, Juana, bienvenida al convite. Hola a todos, estoy muy contenta pues también de estar en este programa, pues, ya como lo venía mencionando la profe, venimos de la licenciatura y pues queremos construir mucho desde el centro. Tatiana, bienvenida. Hola a todos, pues también agradecer al Centro de Memoria por abrirnos las puertas para esta práctica pedagógica que creo que puede llegar a grandes cosas. Bien, pues empecemos entonces, Jorge, contándole a la gente cómo nace un equipo de pedagogía o cuáles son como las intencionalidades de un equipo pedagógico en un centro de memoria, tal vez un espacio que uno se imagina más para historiadores, para, sociólogos, antropólogos, ¿cuál es el lugar de lo pedagógico en un escenario como este? Bueno, muchas gracias y pues nada, aquí feliz de compartirles algunos aprendizajes. Realmente gran parte de las ideas o de las cosas que les voy a contar hacen parte como de la experiencia de vida también de trabajar en otros lugares y de acompañar la sala camino a casa. Digamos que yo hoy día me encuentro trabajando acá, pero he tenido la oportunidad de acompañar la sala desde diferentes lugares, casi que desde que nació en este lugar una sala infantil que se llama Camino a Casa, que fue como la primer sala infantil realmente que abre un lugar de memoria, al menos en lo que nosotros tenemos registrado en América Latina, para hablarles a los niños y las niñas de la memoria. ¿Cómo nació esto? Esto nació pegado desde el lado de la memoria, pensando que la pedagogía es la herramienta para generar apropiación social de la memoria. Es decir, que niños, niñas, adultos, etcétera, aprendan de la memoria. Así nació un poco y creo que además es el lugar común que se le da a la pedagogía en temas de paz y de memoria, pero yo no creo eso. Yo por el contrario creo que lo pedagógico, y es un poco el tránsito que estamos buscando darle no solamente al trabajo pedagógico del centro, sino puntualmente al trabajo con niños y niñas, y es que la pedagogía no puede ubicarse en el lugar de la apropiación social, de la memoria. ¿Por qué? Porque yo creo que la memoria nos enseña. Entonces, y pedagógicamente hablando, si nosotros lo que queremos es generar apropiación de la memoria, yo creo que la pedagogía se ubica en una dimensión distinta de la construcción de la memoria, y es, lo primero es que nosotros no enseñamos la memoria, sino que la memoria se construye. Entonces no podemos hacer procesos de memoria acá donde no construyamos la memoria. Es decir, no solamente estamos aquí para que la pedagogía nos cuente la historia de lo que pasó, no, sino que lo pedagógico es el camino para hacer memoria en este país. Y eso tiene muchísimas implicaciones. Por eso creo que lo pedagógico, y esto es una discusión que está viva en el país, y es que lo pedagógico no obedece solamente a esta dimensión que en el país y en la ley se ha llamado como la no repetición. Entonces, claro, se le ha un poco encomendado a la pedagogía avanzar en procesos para que la guerra no se repita. Y yo creo que lo pedagógico tiene una dimensión muchísimo más amplia y más enriquecedora, y es cuando tú ubicas lo pedagógico también como un proceso de sanación, por ejemplo. Cuando tú ubicas en lo pedagógico, sin decir que eso sea obviamente su fin, pero
encuentras efectos sanadores también en un camino pedagógico, encuentras un camino para la reparación. Entonces, a través de lo pedagógico también se generan ejercicios de reparación, y ahí hay un par de experiencias que si nos alcanza el tiempo quisiera contarles, pero es a través de la creación de materiales pedagógicos, pero también a través de la creación de ejercicios pedagógicos se dignifica e incluso se puede avanzar en la reparación a las comunidades. Es más, ahora que están saliendo las sentencias de la JEP y de todo eso, todo lo que sale usualmente en relación a las víctimas está desprovisto de lo pedagógico. Y yo creo que ahí se pierde el país como una oportunidad importantísima para hacer de lo pedagógico. Entonces decíamos, no solo una posibilidad también para sanar, también para reconstruir y dignificar comunidades, pero sobre todo para poner a todas las personas en un lugar en el que no somos receptores de conocimiento o no emitimos experiencias para que el resto las conozca, sino que realmente todos y todas nos reconocemos que culturalmente la guerra nos tocó a todos y a todas, y hacer ese ejercicio de reconocer que la guerra nos ha tocado a todos y todas, para nosotros es el primer camino hacia decir, reconocemos que ese niño o esa niña que llega tiene memoria, no solamente viene a aprender, sino que tiene una memoria, que ha heredado una memoria de sus familias y que construye memoria de su país. Y ubicar a los niños y las niñas en esa triple dimensión nos permite abrir el panorama de lo pedagógico y no solo dejarlo como relegado a hagamos las clases de memoria o tomemos ese lugar de apropiación social, sino que más bien hagamos de lo pedagógico un vehículo para superar el conflicto armado en todas sus dimensiones. Y yo creo que ahí lo pedagógico tiene un lugar especial y que es distinto al lugar que se le ha dado históricamente. Yo creo que una cosa que es clave es que cuando uno piensa en la memoria de la violencia, digamos, cuando pensamos, tú hacías una pregunta ahorita que me parece re clave, me la voy a robar para una clase, y es cómo nos toca la guerra a cada uno, ¿cierto? Cómo finalmente por distintas vías la guerra termina tocando a la persona. Y es que a veces tenemos también, que de repente eso podría ser muy potente en el trabajo con los niños, un imaginario de que cuando uno habla de violencia está hablando necesariamente de un asunto bélico, ¿sí? Uh-huh. Y hablábamos empezando este bloque que Bogotá es una ciudad de desplazados, un buen porcentaje, y ahí tal vez mucha gente no llegó por un asunto bélico, pero sí por un asunto económico y social, que también es violento. O sea, cuando una persona sale de su territorio porque las condiciones económicas no le permiten ya resistir más estar en su campo, en su lugar, pues eso es una violencia. Entonces creo que hablar con los niños de la violencia a partir de esto que tú estás poniendo me parece súper interesante, que es la distinción entre la memoria y la historia, es ponerlo en el lugar de una persona que vive una situación y que puede hablar de esa situación desde cómo la siente. Y me acordaba de una discusión que nosotros teníamos, que ustedes están abordando también en algo que ahora nos vas a contar, del informe de la Comisión de la Verdad. Nosotros lo hemos discutido en la universidad, sobre todo en la licenciatura, porque el informe no tiene voces de los niños. No es un mal menor, es un capítulo de adultos que recuerdan cuando eran niños, pero no las voces de los niños, que ahí hay una distinción. Entonces creo que los niños puedan hablar de cómo los toca a ellos una situación violenta es algo que es porque hay muchos tipos de violencias, ¿no? Digamos, de violencias que se han constituido en nuestro país, y estamos ahorita consternados con lo que está pasando. Muchas desapariciones, o sea, todos los días sale una imagen de una niña, sobre todo las mujeres, de una niña desaparecida, y ahorita estamos súper consternados con el tema de Valeria en Cajicá, que nos habla de unas violencias que le llegan directamente a los niños y que no podemos hacer pues como, ¿cierto? Como ojo cerrado de ese asunto. Ustedes tienen un proyecto, tú nos contabas el otro día, en el que el centro está pensando en construir una colección de cuentos. Cuéntanos un poquito de eso. Nosotros arrancamos del reconocimiento de que el país está en deuda con los niños y niñas, y que toda la institucionalidad para la paz tiene un vacío enorme en términos de que nadie, ni el Centro Nacional, ni la Comisión para la Verdad, ni la misma JEP han logrado recoger de manera directa cuáles son esas afectaciones diferenciadas a los niños y las niñas desde sus propias voces. Como la profe lo dijo muy bien, por ejemplo, pues todos los informes de la comisión, excepto uno, son informes sobre todo analíticos, que no muestran tanto los testimonios puntualmente,
Y entonces ahí hemos hecho como una tarea que ha sido titánica y fue que nos sumergimos en todo el informe final de la comisión para intentar encontrar voces de niños y niñas. Llevamos todo el año pasado con un equipo además como muy especializado y con mucha experiencia y trayectoria en estos temas, adentrándonos en leer todo lo de la comisión. Llegamos al versículo, bueno, al tomo más bien, de Cuando los pájaros no cantaban, que es el volumen testimonial propiamente, que está compuesto por 260 testimonios aproximadamente, y nos centramos en esas historias con el objetivo de poder seleccionar 6 historias que puedan hablarle a los niños y las niñas. Claro, la mayoría son historias de adultos que narran sus infancias porque hay un vacío en el país nuevamente, y es un vacío que tiene que ver también con lo burocrático del país y lo administrativo, y es difícil legalmente tomar testimonio a niños y niñas, y requiere incluso un tema desde consentimientos hasta un montón de cosas que hacen que sea difícil, pero esa dificultad pues ha dado lugar a un vacío y a una deuda histórica. Entonces lo que nosotros hemos venido haciendo es volviendo esos 6 testimonios que encontramos, volviendo los cuentos infantiles. Con el propósito, en esto nos hemos articulado con la Fundación Plan, el propósito es poder crear una colección de cuentos infantiles sobre 6 historias que le hablen a niños y niñas sobre los efectos que ha tenido el conflicto armado en ellos y en ellas. Esta colección pues esperamos lanzarla a final de año, digamos que ha sido una apuesta bien interesante, y por supuesto digamos que está la apuesta por crear la colección de libros y de cuentos infantiles, pero esto está ligado a toda una apuesta pedagógica que parte de lo que tú nos decías al principio, y por eso el programa se llama también el caracol de las memorias, porque es que el caracol para nosotros se nos volvió una metáfora pertinente para hablar de lo pedagógico como algo que va pasando transversalmente, que carga su casa a cuestas, que va sanando mientras va pasando también, que con sus antenas se interconecta. Pero ese camino para nosotros arranca con algo que nosotros llamamos aquí situarnos, y es situarnos en la guerra. Y cuando nos decimos situarnos en la guerra es que todos los niños y niñas, jóvenes, adultos, etcétera, que pasan por las estrategias puedan comprender cuáles son los efectos de la guerra en mí, los efectos cotidianos de la guerra en mí, que eso va desde mi familia se desplazó hace 70 años por la violencia bipartidista, hasta los niños y niñas que salen de sus casas y ven letreros de desaparecidos todos los días y se preguntan por qué. Y nuestra labor aquí pedagógicamente es cómo conectamos esas experiencias cotidianas particulares de los niños que parecieran no tener relación con la guerra, cómo las conectamos con la guerra y con el conflicto armado, y cómo les explicamos que el bullying de tu colegio tiene cosas que ver con la violencia sociopolítica del país, que la violencia de género tiene que ver con toda la violencia sociopolítica del país, que la discriminación y el racismo que se ve en los colegios hoy día tiene que ver también con el conflicto armado. Y cuando creemos firmemente que cuando un niño, una niña, un joven identifica que tiene un lugar en el conflicto armado, es más fácil que identifique que tiene un lugar en la paz y por ende en la memoria. Muy interesante eso, Jorge. Vamos a irnos con música. Ustedes también, además de esta propuesta que por supuesto vamos a esperar con ansias de estos textos, ustedes también han hecho un ejercicio desde la música. ¿Qué canción nos traes para empezar hoy? Las canciones que yo les quiero compartir hoy hacen parte de un monumento sonoro que creó el Centro Nacional de Memoria Histórica hace como unos 10 años. Yo hacía parte en ese momento de ese equipo y fue una propuesta de irnos por todo el país proponiéndoles a los niños y niñas crear un monumento que estuviera, pues que fuera un monumento musical. Entonces hay 2 canciones ahí, en particular les quiero compartir la primera, que se llama Lluvia de Metal, que fue un proceso de construcción con comunidades indígenas propiamente, donde los niños nos narraban qué significa para ellos y para ellas los enfrentamientos y las confrontaciones en su comunidad. Entonces ese es el contexto de las canciones que les compartimos ahorita. Estás en sintonía de El Convite. Las metálicas langostas se volvieron el paisaje y en el medio del barullo
Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, escuchábamos Lluvia de Metal y pues todo este proceso tan bonito también de construcción desde varias líneas, ¿cierto? Desde la memoria sonora, desde la música, desde la literatura, como varios frentes que hay. Ya Jorge nos venía hablando de la sala infantil y de otros asuntos, digamos, que se han venido tejiendo acá para ese trabajo de la memoria con los niños y las niñas y desde los colegios y bueno, desde la participación de diversos maestros en esto. ¿Qué otras líneas o más bien qué otras experiencias desde lo pedagógico tiene el centro en trabajo de pronto con los colegios o en las localidades? Pues digamos que nosotros ahorita estamos organizados como por unas líneas de trabajo. Hay una línea muy fuerte que se llama los colegios como lugares de memoria, y eso nos ha permitido conocer más de 120 experiencias en colegios de Bogotá, en todas las localidades, de profes que han comenzado a trabajar el tema de la memoria desde muy diferentes experiencias. Entonces tenemos experiencias de profes que lo hacen como parte de la cátedra de paz, de la clase de sociales, tenemos profes de matemáticas que tienen iniciativas de memoria, profes de artes que tienen semilleros. Vemos que hay una variedad increíble de proyectos de memoria y construcción de paz en los colegios. Eso es una de las líneas más importantes que tenemos. La otra línea tiene que ver con procesos que acompañamos con niños y niñas directamente. Ahí contarles, por ejemplo, que estamos cerrando este año la segunda versión de un proceso que lleva ya 2 años, que se llama De Susurros a Resonancias, que ha sido un proceso de construcción de memoria con hijos e hijas de excombatientes de la guerrilla de las FARC. Digamos que eso ha sido una experiencia interesantísima de tener niños y niñas que vienen de muy diversos lugares del país, que viven hoy día en Bogotá, por supuesto la mayoría en sectores periféricos de las diferentes localidades, y con quienes nos hemos comenzado a encontrar para poder explorar sus memorias, las memorias de niños y niñas que al momento en que sus padres pertenecían a un grupo armado, ellos aún no habían nacido, y sin embargo cargan algo que nosotros llamamos como las consecuencias o las secuelas intergeneracionales de la guerra. Y es, a pesar de que hayan nacido una vez sus papás dejaron sus armas, cargan consigo una serie de afectaciones también de la violencia y tienen por ende un montón de memorias, miedos, pero sobre todo sueños y propuestas. Y eso es uno de los procesos que también más queremos y más se ha vuelto como un tesoro para nosotros, porque no solamente porque nadie más, ninguna institución hace algo con estos niños o niñas, sino porque entre otras cosas pues nos ha permitido aprender de qué es para ellos la memoria y la paz, teniendo de presente que sus padres participaron de manera directa en un acto armado. Eso es un proceso súper interesante, incluso para abordar cómo ellos llegan a la ciudad y cómo la ciudad les recibe, que casi siempre es violento y horrible. Bueno, les decíamos que estamos acá y bueno, ya habíamos saludado a Tatiana y a Juana, que están desde la licenciatura en educación infantil empezando este ejercicio de pensarse una práctica. Cuando ustedes escuchan, llevamos varias semanas, ¿no? Hoy estamos acá tratando de hacer un resumen de lo que hemos escuchado acá, pero ya les hemos escuchado al equipo de pedagogía muchos de los procesos que ellos tienen en diferentes lugares, localidades de Bogotá, en los colegios, con los maestros, con las comunidades. ¿Cuál sienten ustedes que es cómo se sienten en este espacio, el lugar de ustedes en este espacio, y qué sienten ustedes que pueden aportar, o cuál es el reto más grande que tienen en este escenario? ¿Qué han sentido en estos días que hemos estado acá? Bueno, pues ha sido bastante interesante escuchar todas las propuestas, pero el mayor reto creo que es pensarnos desde la educación infantil, la importancia que se tiene, que se debe tener en los niños desde esta primera infancia al momento de construir esta memoria, pues que nos afecta a todos como país, desde los más pequeños hasta los más grandes. ¿Cuál es el proceso que te llama más la atención, Juana, de todo lo que has escuchado acá en el centro? Bueno, yo creo que el proceso que más me llama la atención es cómo el centro sitúa a los niños en lo que a veces nosotros pensamos que no los interpela, que no los toca, por decirlo así. Entonces me parece muy interesante la apuesta que están haciendo con la sala infantil, con lo de los cuentos que ya nos comentaba Jorge, situar al niño y darle una voz y un reconocimiento que no se tiene pensado.
¿Qué es lo que sienten que las reta más de estar acá? ¿Vienen de otras prácticas, de otros procesos? ¿Qué es lo que sienten que es aquí, pues tal vez algo que las confronta como educadoras infantiles? Yo creo que lo que más nos confronta es salirnos, digamos, de esa estructura del aula, que nosotras veníamos acostumbradas a un horario, a un solo grupo de niños, y digamos que acá nos encontramos con una población diversa. No tenemos grupos pequeños, sino como lo venía mencionando Jorge, digamos que esto nos interpela a todos y digamos que todos estamos relacionados. Entonces ese ha sido como el mayor reto, salirnos de esa estructura del aula y no solo pensarnos desde una estrategia solamente para este grupo que ya les veníamos mencionando, que nosotras teníamos la práctica pasada, sino digamos para todos. Esto es, como lo mencionaba Jorge, es para todos, como lo decía también Tati, desde los más pequeños hasta los más grandes. También digamos que en las aulas nosotros pues seguimos normalmente unos lineamientos curriculares, entonces pensarnos cómo vamos a llegar a los niños desde las diferentes estrategias que hay aquí en el Centro de Memoria, pues para construir esa memoria pues siento que es bastante retador. Síguenos en Facebook como @Programa Radial El Convite UPN y en Instagram como @El Convite. Bien, sigamos en el ejercicio de construir memoria, Jorge, y cuéntanos entonces cuál es la segunda canción que nos traes hoy acá. La segunda canción es una canción a la que tengo un cariño especial, se llama José Colibrí y está compuesta a partir de la historia real de un niño con el que estuvimos trabajando en el Cauca, un niño NASA, y realmente siento que José Colibrí es un regalo que la vida le puede dar a uno para entender la guerra con los niños y las niñas. José quiere aprenderlo todo, sabe historias sin fin. Entre flores y campos juega y ríe hasta dormir. La langosta lo acecha, lo distrae, lo intimida. Sus amigos al ceder tienen botas en los pies. José no quería fusil, lo que quería era una guitarra. Y cuando venían por él, él les contestaba así: tengo las manos ocupadas, no puedo cargar un fusil. Estoy cantando canciones, no quiero ir a la guerra a morir. Tengo las manos ocupadas, no puedo cargar un fusil. Estoy cantando canciones, no quiero ir a la guerra a morir. Los que cuentan colibríes nos dicen que son 3000 pequeñines que no juegan ni aletean por aquí. Las langostas los acechan, los distraen e intimidan, y ellos al ceder se ponen botas en los pies. José no quería fusil, lo que quería era una guitarra, y cuando venían por él les contestaba así: tengo las manos ocupadas, no puedo cargar un fusil. Estoy cantando canciones, no quiero ir a la guerra a morir. Tengo las manos ocupadas, no puedo cargar un fusil. Estoy cantando canciones, no quiero ir a la guerra a morir. Estoy cantando canciones. Estoy cantando canciones. Estoy cantando canciones. Estoy cantando canciones. No quiero ir a la guerra a morir. Los que cuentan colibríes nos dicen que son 3000 pequeñines que no juegan y aletean por aquí.
Estás escuchando El Convite, sintonizados con los territorios rurales. Bien, escuchábamos José Colibrí y a propósito de esa canción, Jorge, chévere que nos cuentes un poco cómo ha sido la experiencia con los niños y las niñas. Llevas harto tiempo desde la sala infantil y ahora pues coordinando este equipo pedagógico. ¿Qué anécdotas, qué experiencias podríamos resaltar hoy cuando vienen los niños, a diferencia de los adultos? ¿Cómo se enfrentan los niños a estos procesos de memoria? ¿Qué es lo que encuentras en ellos? Bueno, hay dos cosas fundamentalmente, ¿no? La primera es una capacidad tremenda para jugar, imaginar, soñar. Yo creo que los niños y las niñas nos retan todo el tiempo y eso es lo que más me parece bello. Y el reto nosotros lo asumimos siempre desde la alegría y el juego. Creemos que esos son los principios fundamentales para poder dialogar con los niños y las niñas. Entonces para mí todos los años que llevo de trabajo con niños y niñas han sido sobre todo mucha diversión, porque no he parado de jugar y de aprender con ellos y con ellas, y creo que esa es la clave más importante y nos permite a nosotros situar a la memoria también no como un elemento que está incrustado en la educación formal de los niños y las niñas, sino justamente algo que te saca, que te pone a pensar diferente, que te pone a ser diferente, que te pone a escuchar cosas diferentes. Entonces creo que eso con los niños y las niñas, sobre todo es como que darnos la posibilidad de soñar, de imaginar. Creo que eso es de construir futuros que no sabemos cómo son, porque como no sabemos este país, cómo funcionaría en paz, pues esta invitación a jugar, a crear constantemente y a soñar y a imaginar es lo que más me ha gustado. Todo este trabajo tiene una parte como la memoria, tiene una cara esperanzadora, otra que no lo es tanto. Digamos que incluso yo llego ahorita a la sala luego de un año en el que me alejé, como año y medio realmente, en el que me alejé totalmente de estos temas, porque tuve como la experiencia directa con sobre todo un niño en Cali y una niña en el Cauca, con los que veníamos trabajando, y bueno, el conflicto armado hizo de las suyas. Entonces decir que trabajar temas de memoria en medio de un país en guerra siempre trae estos dolores, y es el dolor cuando tú estás trabajando con alguien, con un grupo de niños y la guerra gana y se los llevan o pasan cosas. Entonces pues eso también siempre significa un reto y es transitar la desesperanza, porque con el tema de niños y niñas en este país pues uno se desesperanza constantemente, porque todo el tiempo está viendo con que a pesar de que los niños le están impregnando al mundo toda su fuerza, su alegría, su imaginación, el mundo los sigue violentando, los sigue vinculando al conflicto, les sigue afectando, y entonces eso es un camino también de a poder aprender emocionalmente los tiempos y uno mismo también cuidarse, porque estamos en un país que le sigue haciendo daño a los niños y las niñas. Y con el amor y el cariño que uno se entrega a ellos y luego ver que la guerra sigue haciendo las suyas, pues es un tránsito entre la desesperanza, que es difícil, pero en el que no podemos caer cuando estamos trabajando con niños y niñas. No podemos, es decir, trabajar con niños y niñas temas de memoria significa hacer de la esperanza el motor para la acción pedagógica. Creo que hay una cosa interesante, y es que justamente en otras experiencias se le ocurre a uno, por ejemplo, Alemania, bueno, qué sé yo, ¿cierto? Donde se han hecho construcciones de memoria, pues es una historia que ya pasó, pero aquí no. O sea, digamos que es una historia que sigue latente, y eso pone digamos que pone el ejercicio de construcción de memoria en un escenario totalmente distinto. Lo otro es la comprensión de que tal vez el mismo sistema educativo, nosotros tenemos un sistema educativo de alguna manera, yo lo he dicho por allí en algún texto, psicologizado, ¿no? Entonces como que pensamos que de alguna forma entonces los niños deben aprender por edades, por etapas. Aquí casi que lo que uno siente en el centro es que es como un aula multigrado, es decir, donde hay niños de todas las edades, de todas las generaciones, y que los papás y las comunidades no están por fuera.
¿Cómo llega, que esto me parece que es clave, cómo llega el centro de memoria a las comunidades? Es decir, mucha gente puede estar pensando que el centro funciona solo acá y que para conocer lo que pasa en el centro pues tienen que venir aquí a la calle 26, que está muy bien, tienen que venir, les reitero la invitación, pero ¿el centro se mueve a los territorios? Sí, claro que sí, incluso eso es una apuesta pedagógica también, y es que no podemos hacer un ejercicio pedagógico descontextualizado del territorio. Entonces, aun cuando los grupos llegan acá, lo primero que ponemos de presente es de qué lugares de Bogotá vienen, de qué lugares de Bogotá nos hablan, para saber nosotros cómo vamos a interlocutar. No es lo mismo un grupo de niños y niñas que llega de un colegio que queda en la 200 con autopista, a un grupo de niños y niñas que llega de un colegio que viene de la zona rural de Ciudad Bolívar. Esa lectura territorial para nosotros es súper importante, pero además vamos a los territorios, sobre todo, bueno, el equipo tiene el Centro de Memoria tiene un equipo que está en diálogo con el equipo de pedagogía que se llama el equipo de memorias territoriales, que ellos son sobre todo quienes están todo el tiempo interlocutando con procesos barriales, pero nosotros todo el tiempo estamos, por un lado, en los colegios, profes, de paso si nos están escuchando, si que estén interesados, entonces nos escriben por correo electrónico o a cualquier número, nosotros les dicen, oiga, yo tengo una iniciativa que me gustaría que vinieran a conocer, o nos llegan profes diciendo como, oiga, tengo un problema muy fuerte en mi colegio con el tema de la aceptación de los niños migrantes, por ejemplo, entonces vamos con talleres o con apuestas concretas también a apoyar esos ejercicios pedagógicos. La otra estrategia grande que tenemos es una estrategia que llamamos iniciativas de memoria, y es que nosotros acompañamos en territorio, incluso el equipo de pedagogía en este momento está acompañando 11 iniciativas de memoria, que son iniciativas de memoria que se hacen en los barrios, en las localidades o en las veredas, cuando son también en zonas rurales de Bogotá. Y lo que nosotros hacemos es llegar allá con toda la apuesta pedagógica, y no solo con la apuesta pedagógica, sino con todas las herramientas que el centro nos brinda. Entonces, posibilitamos asesorar a los profes cuando se necesita tener acciones directas con estudiantes o con grupos de niños y niñas, también lo hacemos. Cuando tenemos que avanzar apoyando materiales pedagógicos, por ejemplo, también lo hacemos. Digamos que nuestra apuesta de estar allá es poder hacer del ejercicio de la pedagogía también un ejercicio contextualizado en territorio y territorializado. Nosotros creemos ahí totalmente en varios de los principios de la educación popular, incluso para armar lo que es nuestra estrategia pedagógica, y desde ahí sale la importancia de reconocer el contexto propio y el territorio propio de los niños y las niñas que llegan, pero también de hacer que nuestros procesos pedagógicos contribuyan a esos contextos. Es decir, si el niño o la niña me viene contando una situación de violencia en su colegio o en su barrio, pues que lo que sea que hagamos acá, de alguna u otra manera, pueda contribuir en algo a transformar ese problema. Ahí también estamos en coherencia con algunos de los principios de la educación popular. Y pues, ¿para qué construimos o enseñamos la memoria? Si no es para invitar a la gente a transformar las situaciones cotidianas, invitar a los niños y niñas a transformar las formas como cotidianamente reproducen o viven el conflicto armado en sus contextos. Incluso la naturalización de ese conflicto, ¿no? Ya tú lo decías hace un momento, y es nosotros, la mayoría de nosotros, pues nacimos en un país en conflicto y como que no conocemos otra cosa. De alguna manera hay cosas que naturalizamos. Yo recuerdo alguna vez tener una visita de una persona de otro país, un extranjero acá en Bogotá, y justo ese día había un montón de militarización en el centro, y a ella le parecía impactante ver cómo todos esos decía, ¿qué pasa? ¿Nos vamos? Pero yo le decía, no, pues es que están ahí. ¿Por qué? Se decía, porque mira esos hombres armados ahí, y a uno le parecía eso totalmente normal. Una escena como esa, que a nosotros como colombianos, bogotanos, incluso en las regiones, a la gente le puede parecer absolutamente normal, puede ser un ejemplo, no sé qué tan válido, para que, por ejemplo, uno lo ponga en una perspectiva de que un niño le parezca normal que a él se le maltrate mucho en su casa, o que él sufra de pronto alguna violencia sexual, le parezca normal. Creo que hablar de estas cosas como hace muchos años era un tabú hablar, por ejemplo, de educación sexual, de alguna manera pone a los niños en un lugar para poder decir,
así sea que no lo diga ese día, se vaya pensando, ay, ¿cómo así? O sea, que no está tan chévere que mi papá me grite así, o sea, que no es tan normal que, ¿sí? Tienen ese tipo de experiencias, digamos, que los profes les hayan devuelto a ustedes de los trabajos que ustedes han hecho acá, digamos, un poco esos impactos. Sí, hay cosas muy bellas. Recuerdo ahorita mismo, se me viene mucho a la cabeza todo lo que pasó cuando las madres víctimas de desaparición forzada instalaron sus botas en el Congreso de la República y un político las votó y se generó toda una discusión social frente a eso. Recuerdo mucho los colegios porque justo en ese momento teníamos las botas de las madres, o sea, las botas de las madres estuvieron instaladas acá en el Centro de Memoria antes de ir al Congreso, que fue donde pasa todo esto y activa toda una discusión social. Y en ese momento muchos profes nos escribieron contándonos cómo todo lo que habíamos hablado frente a las botas, frente a la desaparición forzada, que además lo hacemos a través de un cuento hermoso que se llama Camino a casa, igual que la sala, que tiene también un poco esa metáfora de las botas, pues sucedió que los niños comenzaron a contarles a sus madres, viendo el noticiero, viendo como, no, pero ¿cómo van a botar esas botas? Esas botas significan un montón de cosas. Y luego pues, las profes llamando como, imagínense que pasó esto es maravilloso, acabamos de identificar un montón de cosas. Ahorita, eso es una experiencia, pero ahorita mismo, por ejemplo, estamos comenzando, mañana vamos a comenzar un proceso con un grupo de niños y niñas en Ciudad Bolívar, y con ellos fue tremendo que la profe, por ejemplo, comenzó con un proceso ellos querían explorar en la literatura y el audiovisual el terror. Entonces cuando abrió la puerta del terror comenzó como a hablar de los miedos, y todos los miedos que los niños y niñas sacaron fueron miedos asociados al conflicto armado colombiano. Entonces comenzamos un diálogo con la profe para poderle contar a la profe algunos ejercicios que le permitieran ver, porque claro, la profe, o sea, el nivel de interiorización de la violencia es tanto que no se percibe el secuestro o el reclutamiento o la desaparición forzada. Solamente esas 3 victimizaciones que están hoy día en Bogotá en punta no se reconocen, y eso genera que en el proceso pedagógico pues ella comience a confrontar a las chicas y decir, oiga, pero no es normal que tengamos miedo a ser secuestradas, no es normal que un grupo de niños y niñas de Ciudad Bolívar de 12 años tenga miedo a ser reclutados, o que las niñas tengan miedo a que las desaparezcan. Y comienzan entonces un trabajo de decir cuáles son los miedos que debería tener un niño. ¿A qué le debería tener miedo un niño? Pero en un país en guerra, pues los niños y las niñas le tienen miedo a las cosas que la guerra les provoca. Y eso es parte un poco como del ejercicio del trabajo que también estamos haciendo con esta experiencia. Yo creo que la desnaturalización de la guerra es el primer paso con los niños y las niñas. Importantísimo, y para nosotras muy importante hacer parte de este proceso, que la Universidad Pedagógica empiece a ser parte de ello. Y bueno, como ven, el tema es muy largo, pero el tiempo en radio es muy corto y ya se nos acabó, pero le agradecemos a las chicas por asumir este reto de estar acá, a Jorge por abrirnos la puerta y contarnos todo esto. Sin duda alguna creo que cada uno de estos procesos se merece un programa y seguramente lo haremos, pero por ahora pues muchas gracias por este contexto, muchas gracias a nuestros oyentes, y ya saben, seguirnos en nuestras páginas en Facebook, Programa Radial El Convite UPN, y en la página de la UPN para escuchar este y otros convites. Nos vemos en un próximo convite. Universidad Pedagógica Nacional. 70 años siendo la educadora de educadores. Escuchas La Pedagógica Radio, transmitiendo desde Bogotá, emisora virtual de carácter educativo y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. Pedagógica Radio, voces y sonidos que enseñan. Llegamos a tus oídos a través de los dispositivos móviles de la red que nos interconecta contigo y con miles de personas en Colombia y en el mundo. Somos tu emisora, La Pedagógica Radio. Universidad Pedagógica Nacional, sin fronteras.
buenos días, mucho gusto. Mi nombre es Héctor Navarro Paredes. Les estoy hablando desde el municipio del Carmen de Bolívar, vereda Bonito, parcela número 14, Villa Mariluz. Campesino orgulloso de pertenecer a la unidad de restitución de tierra. Hoy, a los estudiantes de la Universidad Pedagógica Nacional, les quería hacer llegar un mensaje de solidaridad, cariño y afección para ellos. Acuérdense que la posición de ustedes es salir adelante para educar el futuro de nuestro país. Y qué orgullosos se sentirían nuestros hijos y los hijos de los que ustedes más adelante, cuando sean todos unos profesionales, lleguen a educarlos. Yo humildemente les pido con cariño y humildad de que no desaprovechen la oportunidad que tienen y que Dios les ha brindado en esta vida para salir adelante. Qué bonito sería que mañana me dijeran a mí, yo me eduqué con un profesor egresado de la Universidad Pedagógica Nacional, y que sean ustedes esos los que se lleven ese orgullo y ese privilegio. Muchas gracias. Desde Bogotá escuchas La Pedagógica Radio, emisora educativa y cultural de la Universidad Pedagógica Nacional. Hola, soy Laura Rodríguez, soy de Buenos Aires, Argentina, de FM La Tribu. Desde allí les mando un abrazo enorme a todos los que hacen y escuchan la Pedagógica Radio. Aguante las radios universitarias, como diríamos en Argentina. Un beso muy grande. La Oficina de Relaciones Interinstitucionales, ORI, invita a la comunidad universitaria a conocer sus programas de intercambio, becas y cooperación con instituciones del nivel tanto nacional como internacional. ORI, un mundo de posibilidades. Mayor información en ori.pedagogica.edu.co. Universidad Pedagógica Nacional, educadora de educadores. La Universidad Pedagógica Nacional cuenta con una amplia oferta de programas en áreas como la educación básica, educación infantil, educación especial, educación artística, entre otras. De igual manera, promueve el uso de las tecnologías en el aula, preparando a estudiantes para ser los mejores docentes del futuro. Universidad Pedagógica Nacional, 70 años siendo la educadora de educadores.